Buenas, mi nombre es Leandro Medina Barronuevo, soy ingeniero agrónomo y trabajo en la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Hoy estoy aquí para presentarles nuestro trabajo titulado Aplicación del método Lira como estrategia de prevención de las arbovirosis en la provincia de Tucumán. Importante destacar que dengue es la arbovirosis que mayor problema nos trae en la provincia y para entenderlo deben conocer nuestra situación. 1. Tenemos las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo del mosquito vector Aedes aegypti. Acá en Tucumán tenemos un clima subtropical. 2. Desorden socioambiental que lo observamos en cada operativo en el cual salimos a terreno. Es frecuente encontrar numerosos criaderos para el mosquito en domicilios particular de las personas. Estos dos factores mencionados ayudan al aumento de la población de Aedes aegypti. Y por último, la presencia de la virosis. Si bien Tucumán no es una provincia donde el dengue sea endémico, la proximidad a zonas donde ya es endémico hace que debamos realizar acciones permanentes de vigilancia y prevención. Para abordar el tema dengue, es importante generar mesas de gestión integrada donde se dialogue y se elaboren estrategias para la prevención y el control de dengue con la participación de otras instituciones. Nosotros desde Salud, a la hora de definir las estrategias y acciones a llevar a cabo para la problemática del dengue, siempre seguimos la línea propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación. Aquí se plantean 3 escenarios de riesgo y en función de cada escenario las acciones son diferentes. El escenario de prevención se da cuando no hay presencia de casos de dengue y las acciones que se van a llevar a cabo tienen por objetivo disminuir el riesgo de ocurrencia de brote. Estas acciones deben ser realizadas de forma permanente. El escenario de control se da cuando ya empezamos a detectar casos de dengue y las acciones a llevar a cabo van a ser eventuales y apuntando a disminuir la posibilidad de expansión de esos casos, es decir, de expansión del brote. Y por último, el escenario de contención. En el escenario de contención ya los casos de dengue son numerosos y las acciones a llevar a cabo van a buscar mitigar el riesgo. En esta tabla podemos observar las acciones recomendadas para cada escenario. Si nos metemos al interior de la tabla, vemos que muchas de las acciones se repiten en los 3 escenarios que vimos en la diapositiva anterior. Y eso se debe a que cuando hablamos del escenario de prevención, decíamos que esas acciones se deben realizar de forma permanente todo el año. Haya casos de dengue o no, las acciones de prevención se realizan de manera continua. Entre las acciones de prevención podemos mencionar la vigilancia entomológica, que apunta a la vigilancia de la dinámica poblacional del mosquito Aedes aegypti. Podemos mencionar el control de criaderos, el saneamiento ambiental, para lo cual es necesario muchas veces la articulación con otras instituciones, la capacitación tanto al personal que va a trabajar en terreno, como también esa educación ambiental que debe llegar a la sociedad, buscando cambiar ese hábito que tienen de acumular recipientes que pueden servir de criaderos para el mosquito. También podemos mencionar la vigilancia epidemiológica y, como hemos mencionado al comienzo, mucho más para nuestra provincia, que estamos tan cerquita de zonas endémicas. Cuando empezamos el trabajo, habíamos mencionado el método Lira. El método Lira es una herramienta que sirve para realizar una vigilancia entomológica. Los objetivos propuestos para este trabajo fueron realizar el monitoreo entomológico a través de la metodología Lira,
realizar la vigilancia del nivel de infestación de Aedes aegypti, conocer la distribución del vector para establecer el nivel de riesgo de transmisión de dengue en el área seleccionada, detectar ambientes de mayor riesgo en la zona, evaluación de acciones de control realizadas y obtención de índices rápidos y oportunos que permitan a los gestores direccionar las acciones de control en áreas críticas, permitiendo planificar la implementación de trabajos futuros. Bueno, para la metodología de trabajo, antes de explicar dónde se implementó, es importante que sepan que LIRA significa levantamiento rápido de índices de Aedes aegypti. Es una metodología que trabaja haciendo un monitoreo de la larva de mosquito, y para poder realizar este trabajo se combinan acciones de terreno con análisis de laboratorio. En las acciones de terreno básicamente consiste en visitar los domicilios sorteados de manera aleatoria, realizar una inspección minuciosa buscando recipientes, registrando todo en planilla, todos los recipientes que se van encontrando, y en aquellos recipientes donde se encuentre presencia de larva de mosquito se toma muestra y se envía al laboratorio para poder corroborar si corresponde a Aedes aegypti o no. Con la información que se recopila en estas planillas usadas en terreno, vamos a poder también desarrollar índices. La metodología LIRA, en este caso, se implementó en el departamento Tafí Viejo. El departamento Tafí Viejo se encuentra a 20 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de Tucumán. Tiene un clima subtropical serrano, con inviernos fríos y secos, con algunas aguanieves. El verano se caracteriza por ser húmedo y cálido, con una temperatura media de unos 23 grados y presencia de tormentas eléctricas. Bueno, recién les mencioné que los domicilios que se visitan habían sido seleccionados al azar, ¿sí? La determinación del domicilio que se va a visitar lo hace un programa, un software llamado LIRA. Tiene patente de Brasil. Y bueno, en este programa se ingresa la información del número de viviendas de una determinada área donde se va a implementar esta metodología y el número de manzanas. Y el programa te indica de forma aleatoria cuáles serían las manzanas a visitar y de cada manzana qué cantidad de casas es necesario inspeccionar. El número de casas a inspeccionar lo define en función de las viviendas totales de esa área que se va a trabajar. Entonces, si el área a trabajar tiene más de 8.000 viviendas, te recomienda que por cada manzana sorteada se visite un 20% de casas. Si el área a trabajar tiene menos de 8.000 viviendas, te recomienda que se visite el 50% de las casas de las manzanas que han sido sorteadas. Bueno, ya saben, para poder implementar este sistema vamos a necesitar contar con información actualizada, recurrir a las entidades catastrales, pedir mapas, pedir información de los terrenos catastrales por cada barrio, de manera que el trabajo sea lo más preciso posible. Para el caso de Tafí Viejo, hemos dividido en 5 estratos al departamento y cada estrato cuenta con un establecimiento de salud como representante. El estrato 1 del CAPS Villarosa abarca 113 manzanas y 2.750 viviendas. El estrato 2, CAPS Villa Obrera, 62 manzanas y 1.108 viviendas. El estrato 3, CAPS Oscar Jiménez, 77 manzanas y 1.462 viviendas. Estrato 4, Policlínica Pedro Solórzano,
132 manzanas y 2.720 viviendas. Y el estrato 5, el SIC San Alberto, 62 manzanas y 1.426 viviendas. Una vez definida la manzana y casa a visitar, se envía al personal a realizar la inspección domiciliaria. Ellos van a contar con una planilla por cada manzana y allí deberán registrar el total de recipientes que encuentran por casa, los recipientes positivos, que serían aquellos que presentan larvas. Van a tomar muestras de esas larvas y van a ir colocando en distintos tubos de ensayo según el recipiente del cual se extrajo esa larva, indicando también el número de casa. Y en esa planilla también cuenta con una clasificación del tipo de recipiente. Esa clasificación también sigue los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación. En esa clasificación nosotros podemos definir al recipiente como un recipiente del tipo A, que sería aquel que se utiliza para la acumulación de agua para consumo, donde tenemos a su vez el A1, que sería un tanque elevado, un depósito de agua elevado, el A2, un depósito de agua que se encuentra a nivel del suelo como una cisterna o un aljibe. Después tenemos los recipientes tipo B, son todos aquellos recipientes que se pueden mover, que se pueden dar vuelta, es decir, que se le va a poder eliminar el agua acumulada con solo realizar acciones mecánicas. El tipo C son todos aquellos recipientes fijos en los cuales no podremos realizar el volteo de los mismos para eliminar el agua. Acá nos referimos, por ejemplo, a un resumidero, a una canaleta, a una pileta de material, donde primero que nada se hace la inspección. Si se encuentran larvas, se toma la muestra y luego vamos a neutralizarlo. Para neutralizar este tipo de recipiente se pueden utilizar, por ejemplo, larvicidas. Después tenemos los recipientes tipo D. En el tipo D vamos a encontrar el D1, que generalmente son los neumáticos, y el D2, donde podemos mencionar todos aquellos inservibles que tiene uno en casa, como botellas plásticas, botellas de vidrio que ya no me sirven, laderas viejas, lavarropa, un auto viejo. Ese tipo de cosas serían considerados recipientes del tipo D2. Y después tenemos los recipientes del grupo E, que son los naturales, por ejemplo, agujeros en árboles, agujeros en el piso, a veces las cañas tacuaras que se utilizan como barrera para limitar mi casa, mi terreno, quedan con quedan como huecas en la parte superior y puede ser lugar donde se acumule agua y potencial criadero para el mosquito. Aquí podemos ver algunas fotos de ejemplos de recipientes. Las dos fotos de arriba son ejemplos del recipiente tipo A, donde se acumula agua para consumo. Acá primero se inspecciona, si hay larvas se toma la muestra y luego se procede a realizar el neutralizado del recipiente. Para ese tipo de recipientes se recomienda que siempre estén tapados. En el caso de las dos fotos de abajo, tenemos muchos tachitos que son considerados recipientes del tipo B si es que la persona no lo quiere eliminar. Para ese tipo de recipiente, para neutralizarlo, bueno, primero se inspecciona, se toma la muestra, como en el caso anterior, y luego se lo neutraliza. Para neutralizarlo, se procede a darlo vuelta, que quede de manera que no pueda acumular más agua. Aquí podemos ver más fotos. En las dos primeras fotos, la de la izquierda de arriba y la del centro, vemos recipientes del tipo C, es decir, fijos. En ese caso, vemos al operario aplicando algún tipo de larvicida. También podemos observar en otras fotos cubiertas, que son recipientes del tipo D1, que en este caso se recomienda la eliminación de los mismos o realizarle orificios para que no acumule agua.
o colocarlo bajo techo, o sea, acciones mecánicas. Y también podemos observar algunos recipientes del tipo D2, heladeras viejas, muchas cosas que acumulan agua cuando están a la intemperie y pasó una lluvia. Bueno, y aquí les muestro unas fotitos más. Vemos gente de la brigada, de la Dirección General de Salud Ambiental, realizando la neutralización de algunos recipientes, eliminando el agua acumulada. Y en una de las fotos podemos observar uno de los operarios que ha capturado larvas en tubo de ensayo, y eso luego es enviado al laboratorio para confirmar si se trata de Aedes aegypti o no. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, la metodología LIRA cuenta con una parte de trabajo en terreno y otra el análisis de laboratorio. Una vez que se han completado ambas etapas y que ya hemos llegado a los resultados finales, hemos podido completar esa planilla corroborando si las larvas que se han capturado eran de Aedes aegypti o no, vamos a poder obtener índices. Para esto, toda esa información que se ha obtenido en terreno y en laboratorio debe ser ingresada al sistema. El sistema cuenta con unas planillas donde se va volcando toda la información y te va generando valores índices. Los índices con los que trabaja este programa son el índice de vivienda, que relaciona el número de viviendas positivas, es decir, viviendas donde se han encontrado larvas de Aedes aegypti, ya confirmados como Aedes aegypti, sobre el total de viviendas inspeccionadas. Este valor multiplicado por 100. El índice de Breton, número de recipientes positivos, es decir, recipientes que contaban con la presencia de larvas de Aedes aegypti, confirmados ya por laboratorio, sobre el total de viviendas inspeccionadas. Y el índice de recipientes, número de recipientes positivos, lo mismo que vimos en el anterior índice, recipientes que contaban con larvas de Aedes aegypti, sobre el total de recipientes. De esa manera se obtienen los valores índices y bueno, para cada valor se hace una clasificación en función del riesgo. Por ejemplo, para el índice de vivienda, si los valores son inferiores al 1%, hay un riesgo bajo. Si los valores se encuentran entre el 1 y el 5%, el riesgo es mediano. Y si los valores están por encima del 5%, el riesgo es alto. Bueno, los resultados obtenidos de este trabajo fueron que de un relevamiento de 358 casas que correspondía al 82% de la muestra, en un 30%, es decir, 110 viviendas, resultaron positivas, es decir, se encontraron larvas de Aedes aegypti. Se encontraron 4.347 recipientes, en los cuales 166 presentaron larvas de Aedes aegypti. Con respecto a los tipos de recipiente, de los 4.347, un 31% eran recipientes del tipo B, recipientes móviles. Y luego, siguiéndole con un porcentaje importante, también hemos encontrado recipientes clasificados como D2. Si relacionamos los valores que hemos mencionado, vemos que los índices dieron valores muy altos. Es decir, que con respecto al índice de vivienda, el riesgo era alto. Y bueno, como conclusión, y en función de todos estos resultados que hemos analizado, para nosotros sería importante poder reducir los porcentajes de recipientes B y recipientes del tipo D2, los inservibles. Para ello, consideramos que es necesario
fortalecer la educación sanitaria en la población y coordinar con ellos acciones de control y tratamiento focal. El tratamiento focal apunta a eso, a neutralizar ese tipo de recipientes. B2, concientizar a la población para que evite la acumulación de agua en ese tipo de recipientes que por algún motivo lo tiene en la casa y no lo quiere eliminar. Y por otro lado, otro de los recipientes que vimos que tenía mayor impacto, o sea, mayor presencia, eran los tipos de 2, que en este caso ya hablamos de recipientes del tipo inservible. Muchas veces el hecho de que la gente tenga de este tipo de recipientes en gran cantidad está relacionado con una falla en el sistema de recolección de residuos. Por lo tanto, es importante poder realizar una investigación, conocer cuál es la frecuencia en la que pasan los camiones recolectores y ver de qué manera se puede ajustar buscando reducir este tipo de recipientes. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos.